Dios le bendiga. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así. San Juan 15, San Juan 15, versículo 1 hasta el 10. Hasta 11. Gloria a Dios. Dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oiga esto. ¿Quién es el labrador? ¿Y quién es la vid? Jesucristo. Ok. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? Jesús. El Padre. Porque Él es el labrador. Amén. Aleluya. Para que lleven más fruto, aleluya. Ya vosotros estáis, aleluya, limpios Gloria a Dios. por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí. Oye este verbo, permaneced. De una forma imperativa. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oiga, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Padre, en el nombre de Jesús, predicamos tu palabra para tu gloria y tu honra, Señor. Ábranos, Dios mío, aleluya. Glorifícate como tú sabes hacerlo, Señor. Padre, neutralizamos cualquier fuerza satánica que queramos usar. Derrumbamos todo poder del diablo, toda presión demoníaca. Señor, Dios mío, la luz de tu palabra, Dios mío, brilla. Dios mío, a través, Dios mío, para de tu palabra, Señor, que trate que nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa luz divina para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, permanecer en Cristo. Aquí viene un punto. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Aleluya. En una viña es un campo donde hay árboles, y los árboles son de uvas. Ahora, hay muchas vid. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Hay que poner atención a eso. Porque en un campo de en un viñedo hay muchas vid. Pero Él dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿por qué Él dice que Él es la vid verdadera?
lo que es real, lo que es auténtico, lo que debe ser, lo que permanece, lo que es incambiable. ¿Oyó? Entonces, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Aleluya. Él es el árbol. Silón, en griego. Puede ser madera, pero aquí es árbol. Entonces, ¿qué dice? Bien claro. Y dice, y mi padre es el labrador. ¿Qué es un labrador? Una persona que arregla la tierra, una persona que poda el árbol, la viña, le da agua, la prepara totalmente, ¿verdad? Aleluya. Oiga bien, él es el padre es el labrador. Aleluya. Eso es el árbol. Ahora, en el árbol es que está la savia bruta. Vamos a decir, el alimento viene a través del árbol. Aleluya. Y ese alimento sabemos que en realidad el Espíritu Santo viene por medio de Jesús a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús dijo bien claro que tenemos que permanecer en Él. Aleluya. Oiga bien qué dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que el Padre es el que nos limpia, pero a través de que nos limpia. A veces, como Dios, a veces tiene métodos para nosotros quizá un poquito drásticos. A veces Dios tiene que meternos a nosotros en el desierto. Aleluya. En el desierto allí hay calor extremo. Aleluya. En el desierto allí hay frío en la noche. Pero recordemos que Israel tenía aire acondicionado. Aleluya. Porque la nube estaba sobre ellos de noche en fuego y los calentaba. Aleluya. ¿Me entiendes? Y en el día los cubría. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Pero estaban conectados a Él. Por eso Él le dio el diseño del tabernáculo a Moisés, para llegar más profundo a una relación con su pueblo. Tenemos que entender que cuando Adán y Eva pecaron, se desconectaron de Dios, murieron. Lo mismo sucedió con el pueblo en el desierto. Cuando se desconectó de Dios, una generación total cayó postrada. Entonces, Jesús dice bien claro aquí, mi padre es el labrador. Ellos podían llegar en 15 días a la tierra de Canaán, o en una semana. Ellos podían llegar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo metió en el desierto? Aleluya. Dios quería podar ese pueblo. Dios quería preparar ese pueblo. A veces cuando el Padre nos está podando, aleluya, que nos está preparando, que nos está ayudando, a veces el trato es doloroso. A veces Él dice la Biblia en Jeremías que Él es, aleluya, el alfarero. Él es el que nos da forma. Pero hay una cosa que hay que hacer. Jesús dice, el que permanece en mí, Él lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? El Padre. Para que lleve más frutos. Oiga, el Padre es que nos limpia para que llevemos más frutos. Porque Él es el labrador. Aleluya. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra. Padre, Juan 17:17. Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios. Por eso es que mucha gente no crece, no se desarrolla, no entiende el proceso. Entonces, cuando viene un proceso, en vez de meterse en la palabra, en vez de estudiar la palabra, en vez de aplicar la palabra, lo que hacen es que buscan otra vida. Se separan de Dios, se separan de Jesús. Entonces, comienzan a buscar otras fuentes. Óyeme bien, en Cristo nosotros estamos completos. Nosotros no necesitamos nada. Y si algo falta, Él lo añade. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra. Esta palabra es viva. Esta palabra sana. Esta palabra liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por la palabra. Óyeme bien, la palabra tiene poder. Jesucristo resucita a los muertos por la palabra. Jesucristo mismo es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros permanecemos en Jesús, nosotros somos los pámpanos. Entonces nos suministra el Espíritu. Y a través, aleluya, bendito Dios, del proceso, el Padre nos va podando, nos va, aleluya, preparando, aleluya, nos va ayudando para crecer, para que llevemos más frutos conforme a
Pero Jesús dice bien claro, permanecer en mí. La palabra permanecer no habla como permanecer de que yo estoy simplemente en Cristo, estoy estático, que no estoy en movimiento, no. Está hablando de una persona que está activa. Está hablando de una persona que busca a Dios. Está hablando de una persona que está sujeto a Dios. Está hablando de una persona, aleluya, que ayuna, que ora. De una persona que vive la palabra, que aplica. De una persona que está llena de la unción del poder. De una persona que derriba el poder del diablo. Sana a los enfermos. Que ha sido llamado por Dios. Eso está hablando de permanecer. Porque cuando tú permaneces en Dios, Dios se manifiesta a través de ti. Porque Él te está preparando, Él te está podando, Él te está, aleluya, llevando en su gloria para que lleve mucho fruto. Y no es simplemente fruto, aleluya, de almas. No, fruto de tu carácter. Tiene que haber fruto de carácter. El amor, la paz, el gozo, la longanimidad, templanza, el fruto del Espíritu. Y tiene que haber también obra. Porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago, Jacobo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que permanecer. Y es una orden. Él quiere que nosotros permanezcamos. Lucifer, la tercera parte, se apartó de Dios. Cayeron, están muertos. El mundo se apartó de Dios. No hay vida espiritual en él, está muerto. Todas las personas que se apartan de Dios mueren. Adán y Eva se apartaron, murieron. El pueblo de Dios, cada vez que se apartaba de Dios, lo llevaban cautivo, lo amarraban, lo encadenaban. Oye, lo llevaban como esclavos, como si fueran basura humana. Terrible. ¿Por qué? Porque no permanecían. Por eso le dijo bien claro. Oye los mandamientos que te escribo hoy, que te mando hoy, que te señalo hoy. Que lo obedezca. Porque de ellos dependen, oye, de ahí depende la vida y la muerte. Otra palabra, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva, la bendición. Deuteronomio 28 se lo digo. Dios lo que quiere es que permanezcamos en él. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Óigame bien, usted no puede dar fruto por sí mismo. El fruto de Dios no viene por su propia fuerza. Viene cuando estamos conectados, aleluya, cuando vivimos, cuando permanecemos a la vid que es Jesús. Entonces la semilla brota, su espíritu viene a nosotros. Entonces su palabra viene y la entendemos porque el Espíritu Santo nos da la luz. Nos lleva, aleluya, en su gloria. Y entonces andamos conectados a la vida verdadera. Entonces comenzamos a dar fruto. Y Dios se glorifica. Gloria a Dios. No podemos por nosotros mismos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Oiga bien, nada podéis hacer. Usted quiere poder sobre el diablo, usted tiene que sujetarse a la vid. Usted quiere tener unción del Espíritu Santo, usted tiene que sujetarse a la vid. Usted quiere ver la gloria en su vida, tiene que permanecer en la vid, tiene que permanecer en la vid que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y está sentado y es la máxima expresión del poder y vuelve de nuevo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, bien claro, separado de mí nada pueden hacer, por eso el mundo no puede hacer nada, por eso la economía no se va a arreglar, por eso la situación social no se va a arreglar, por eso la situación a nivel mundial no se va a arreglar. Por eso la situación de la guerra no se va a arreglar. Porque están separados de la vid. La vid se llama Jesús. Y Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el gozo. Jesús es, oye a mí, Jesús es el Señor. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso el mundo no se arregla. ¿Por qué Israel está en esa situación que está viviendo hoy? Porque se separó. Rechazó al Rey Mesías. Rechazó a Jesús. Al Mesías, a Yeshua, lo rechazaron. ¿Y qué pasó? Hoy en día mira cómo está el pueblo, inseguro, incertidumbre, problemas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque separado de Él nada pueden hacer. Separado de eso nada podemos hacer. Porque la persona, oye bien, en estos países donde la gente sufre de depresión, de opresión, donde la gente necesita estar bajo sedante para vivir. Óigame bien, si Jesús no está allí, la persona se quita la vida, se suicida. ¿Por qué? Porque, óigame bien, separado de Jesús nada pueden hacer. Óigame, para poder contrastar toda esa fuerza satánica que operan que se sienten sobre la faz de la tierra y sobre el hombre,
Separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué tú piensas que la gente está atado, no son libres del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, del travestismo, del transgénero y todo ese ismo del diablo? La gente no son libres del espiritismo, el satanismo, el ocultismo. ¿Por qué? Porque la gente no son libres del alcohol, del cigarrillo, de cuantas cosas. Es porque no permanecen en Jesús. Óigame, solo Jesús puede libertar al hombre de la cadena del pecado. Solo Jesús puede libertar al hombre del poder del diablo. Solo Jesús puede libertar al hombre del poder de la muerte. Solo Jesús puede libertar al hombre de los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores, de toda la legión satánica. Pero es cuando permanecemos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la vida verdadera. Hay gente que está buscando en otro árbol. ¿Y qué se saca de la vida? Aleluya. Díganlo, ¿qué se saca? De la vida. Sí, pero del árbol, ¿qué se extrae? La uva. El vino. Y el vino sirve para alegrarte la vida. No es que tú te vas a emborrachar una de esas humas y emborracharte y embriagarte. No. Es para que te emborrachen del Espíritu Santo. Para que te embriague el Espíritu de Dios. Óigame bien. No se embriaguéis con vino en los países de solución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo hay que permanecer en Jesús por su palabra. Porque separado de mí, nada podéis hacer. La gente va de brujo a darse baño. La gente va ande, ya tú sabes, el voodoo man. O el bono man. Dame tu oro. El demonio es tu oro. Van allá, van a África, van a Haití, van a Venezuela, donde están esa montaña donde se invoca el mismo Satán. Van a esos puntos donde invocan al diablo. Pero la gente no sabe que cuando ellos van de un brujo, cuando van a esos árboles, esa falsa vid, porque eso dice, yo soy la vid verdadera, ponme atención. Yo soy la vid verdadera. Esas son falsas. Ellos van a buscar supuestamente bendición. Hermano, Satanás no da bendición. Satanás, óyeme, uno de los nombres de Satanás es el maldito. ¿Qué te puede dar maldito? Si no es maldición. Entonces, esa es su naturaleza, maldición, destrucción. ¿A qué vino él? A matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, pero ellos van allá y le hacen el brebaje y le pasan los humeros, qué sé yo, los inciensos y todas esas cosas y lo meten en una, qué sé yo, le echan, tú sabes, aquí y esas cosas raras. El hombre sale de ahí o la mujer sale de ahí pensando que tiene la suerte, pero no saben que le han desatado una de legiones de demonios, hermanos, sobre su vida, oye bien, sobre su familia y sobre las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir ¿qué? El alma del hombre. Estoy hablando de mujer y hombre, varón y hombre. Lo más duro, porque el enemigo, oiga esto, al principio usted se cree que todo va bien. Mire esos cantantes, comenzaron con un aje grande. Oh, ¿y quién decía de Michael Jackson? Wow, tremendo Michael Jackson. Wow, el tipo, wow, como máquina, wow. Entonces, tú vas allá a la jungla, tú ibas allá a la jungla y escuchabas, you know Michael Jackson, yes, I know Michael Jackson. Todo el mundo conocía a Michael Jackson. Pero, ¿cuál era la fuerza? Oye, Michael Jackson pasaba por un lado y la gente se caía, le daban histérico, y la gente se desmayaba. Y yo dije, ahí está operando un poder satánico. Entonces, ¿qué esperaba detrás de Michael Jackson? Michael Jackson, todo iba muy bien. Oh, un ajo terrible. El hombre, millones por aquí, fama por aquí. Oh. Pero de repente comenzó a deteriorarse todo. Y de repente vemos a Michael Jackson enfermo, pálido, acabado, y por ende muere. Eso es lo que hace el diablo. Te hace creer al principio que todo va bien, pero mentira. Esa es la vid falsa. Jesús le llamó el padre de toda mentira, al diablo. Esa es la falsa vid. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, para que haya una diferencia.
pero yo soy la verdadera. En mí ustedes tienen que permanecer. Ustedes son los pámpanos. Y yo les suministro la savia bruta, que es el Espíritu Santo. Por eso dice, separado de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, oiga esto. Porque Jesús dijo una cosa, oiga esto. Cuando nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, Él permanece en nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hace que nos separe de Dios? Todos lo sabemos, los cristianos. El pecado. ¿Qué hace el pecado? Viene del griego hamartías, que significa fallar el blanco. Pero, otro sinónimo, que significa, pero teológico, otro sinónimo, es un sinónimo, fallar el blanco. Es el sentido teológico y etimológico de la idea que hay detrás. Pero teológicamente es transgresión, violación de la ley de Dios. Entonces, cuando violamos la ley de Dios, automáticamente caemos en el estado que se llama thanatos, en griego, muerte. Que muerte significa, el término significa separado de. ¿De quién? De Dios. ¿De quién? De Jesús. ¿De qué? De la vida. Aleluya. Por eso Adán y Eva, cuando pecaron, violaron y cayeron en el estado de muerte. Por eso cuando el pueblo pecó, violaron y cayeron en el estado de muerte. Por eso el mundo y la gente que no tiene a Cristo está en pecado, están en su estado de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Están separados de Dios. Y separados de Jesús, nada podéis hacer. Ahora, viene el punto. ¿Quién es el labrador? Dios Padre. El labrador siempre está haciendo revisión de cómo va con los pámpanos. El labrador hace su revisión. Vamos a ver cómo está. Bueno, este tiene un poquito de algunos insectos, la limpia, la cuida, la prepara para que dé fruto. Pero si el pámpano no permanece en la vid, que dice, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando de gente que estaban en la vid. Está hablando de gente que se convirtieron a Cristo. Está hablando de gente que estuvieron en la iglesia. Está hablando de gente que tuvieron experiencia con el Señor. Pero aquí viene el punto. No permanecieron. ¿Por qué? Porque se desconectaron de la vida. ¿Cuándo tú te desconectas? Cuando comienza a desobedecer la palabra. Ahí comienza la desconexión. Por eso Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos santifica. La palabra nos purifica. La palabra nos da vida. La palabra, oye bien, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces dice que si no permanecen, es cortado. Aleluya. Será echado fuera. Esto es una advertencia. Por eso toda persona que no permanezca en Jesús, que no viva la palabra, que no se guarde para Dios. Yo no estoy hablando que usted no, porque ya ve que me separé de no, las cosas no trabajan así. Yo estoy hablando de una desobediencia continua. De eso estoy hablando. Una cosa es que usted tenga luchas y una cosa es que usted se entrega al pecado. ¿Me voy a entender? Aleluya. Dice así, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso vuelvo y repito, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, estamos en Cristo, estamos dando fruto, el Padre se glorifica. Ahora viene un punto muy importante. Mucha gente ha dicho lo siguiente: nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Sí, es verdad, somos imagen y semejanza de Dios. Pero les voy a decir algo.
¿Qué quiere decir eso? Teológicamente sabemos que lo sabemos en cuanto al área espiritual, al área moral y todos esos aspectos. Pero hay un aspecto sobrenatural, divino, en que nos parecemos a Dios. No simplemente en esa área, sino también en un orden divino. Hermano, esto es profundo y lo voy a decir. Cuando la Biblia dice que nos parecemos a Dios, Dios puso a Adán en esta tierra. Oiga bien, para representar a Dios aquí en esta tierra. Óigame bien, para adueñarse y ejercer la autoridad sobre esta tierra. Y esta tierra y todo lo que estaba en esta tierra, y esta creación, estaba bajo el mandato de Adán, por delegación de Dios. Y Adán y Eva, la semejanza de Dios aquí en la tierra. Adán tenía el poder para establecer, para formar y para proclamar que existe solo un Dios. En eso también nos parecemos a Dios. Ahora viene el punto. Cuando Adán muere espiritualmente, al caer, pierde su posición, se desconecta, no permanece Dios. Ahora viene el punto, que Jesús viene, y cuando Jesús muere y resucita, lo primero que Jesús nos sopla a nosotros es el espíritu de vida. Oiga bien, lo que perdió Adán en el Edén, Cristo nos lo sopla. Ahora, cuando Cristo asciende a los cielos, se siente en el trono, Cristo es la máxima expresión de autoridad y de poder. Toda persona que recibe a Cristo como Señor y vive su palabra, Jesús dice, ustedes permanecen en mí y yo en vosotros. Quiere decir que nosotros estamos juntamente sentados con Cristo allá en el trono. Ahora, ¿estás tú usando esa autoridad? Porque hay cristianos que dicen, ya Cristo lo hizo todo por mí. Sí, es verdad, lo hizo todo por nosotros, es verdad. Pero tú estás ejerciendo, tú estás viviendo esa autoridad. Esa es la pregunta que debemos de hacer. Por eso el que permanece, lleva mucho fruto. Lleva fruto en cuanto a carácter, lleva fruto en cuanto a poder, lleva fruto en cuanto a almas, lleva fruto en su área espiritual, lleva fruto en su área mental, lleva fruto en su área social, lleva fruto en su área física. En las 4 áreas lleva fruto. Porque hay cristianos, sí, yo soy libre, está bien, tú eres libre. Sí, yo tengo a Cristo, está bien, tú tienes a Cristo. Pero ahora la pregunta es, ¿estás tú ejerciendo esa autoridad? ¿Estás viviendo tú esa autoridad? Por eso dice que permanece en mí. Él dice, permaneced en mí. Entonces nosotros tenemos el poder para ejercer. Pero es cuando permanecemos en Él. Entonces, estar en la vida, porque Él es el que nos suministra el Espíritu. Él es el que nos suministra la sabiduría a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da la luz a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando permanecemos en Él. Hermano, le voy a decir algo. Óigame lo que voy a decir. Elías dijo, por mi palabra no va a llover. Oiga lo que ese hombre dijo. Y por mi palabra no va a llover. ¿Estoy yo? Ser ser imagen y semejanza de Dios va más allá que simplemente en el estado moral. Por eso Pablo decía, lo que yo veo ahora oscuramente, lo veré claramente allá cuando me parezca a Él, porque seremos semejantes a Él. Aleluya. Pero es cuando permanecemos en Él. Y cuando permanecemos en Él es cuando vivimos por su palabra. Entonces, el que no permanece en Él se le ha echado en el fuego. Y el fuego es el infierno. Por eso la gente allá afuera que no tienen a Cristo están perdidos. Están perdidos. No tienen a Dios. No tienen a Jesús. Y sépanlo. Jesús dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los musulmanes están perdidos si no se arrepienten. Los mismos judíos, si no se arrepienten y reciben a Jesús como Señor y Salvador, se pierden. Los budistas se pierden.
Los satánicos están perdidos, están en la mano del diablo. Los brujos están perdidos también. Por eso Jesús dijo, hay que permanecer en mí. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Los americanos, si no se arrepienten, están perdidos. Los chinos, si no se arrepienten, están perdidos. Los europeos, si no se arrepienten, están perdidos. Los rusos, si no se arrepienten, están perdidos. Toda Latinoamérica, si no se arrepienten, están perdidos. Todo el mundo entero, si no se arrepiente y reciben a Cristo como Señor y Salvador de su vida y permanecen en Él, óigame, si no lo hacen, todos están perdidos de igual manera. Amén. Sea blanco, sea negro, sea hasta marrón, Amén. está perdido. Fracasamos. Por eso Jesús dijo, permanecer en mí. Y el cristiano que no permanece en Jesús, Jesús le dirá, no te conozco. Yo no te conozco a ti. Maldito. Oye, Jesús, es fuerte. Que Jesús te diga a ti, maldito. Esto no lo predican, ¿eh? No, pastor, es que es de un Dios de amor. Sí, Él es de amor. Y es fuego consumidor. ¿Eh? Y porque Dios es amor, pero Dios es santidad. ¿Sabes lo que es santidad? Puro, santo. Óigame, santidad. Como hay gente que piensa como que no, que me voy de la iglesia, que esto y que lo otro. Digo, bueno, yo quería que Dios enviara a los ángeles, esto es un decir, y levantaran una iglesia aquí en la tierra, y que todos los materiales los trajeran de allá del cielo, y pusieron la iglesia de ellos, de los ángeles, aquí en la tierra. A ver, ¿quién de los humanos, pecadores, iba a entrar? Esto no me lo van a decir primero, ustedes son una raza caída. Ustedes son todos pecadores, echen para allá. Ustedes apestan a pecar. Y usted no es un ángel. Usted no puede entrar aquí. Entonces, usted está. ¿Mentimos? Por eso hay que permanecer en Jesús. Para poder entrar en los lugares celestes. Para poder entrar ahí en el trono de la gracia. Aleluya. Porque estamos sentados con Cristo en el mundo espiritual. En esto se glorifica a Dios el Padre, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, que es el labrador. ¿Quién es que lo quita cuando no da fruto? El Padre. Dice Juan que el hacha está puesta a la raíz. ¿Sabe quién es que tiene el hacha puesta a la raíz? El Padre. Oye, puesta a la raíz, andebortos. Veo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Padre que tiene, Él te prepara y todo, pero ahí mismo pone el hacha. Ahí mismo el Padre te prepara y todo, mira, tú tienes que dar fruto. Si no, aquí te el hacha y yo te corto de una vez. Y Jesús dice, no, Padre, espérate, te va a arreglar la situación. Por Jesús, el Padre no ha arrasado con este planeta. La gente dice, pero si Dios cita, ¿por qué? Hermano, Dios te está dando tiempo. Dios le está dando tiempo a este mundo perdido. Porque si él, como dicen algunos, ¿por qué Dios no envía a Satanás al infierno? Ah, pues tiene que enviar todos los que están con él también. Por Jesús nosotros estamos en pie. Por Jesús todavía existe la humanidad. Si no, el Padre hace mucho tiempo que había arrasado con todo. Pregúntale a Noé cuando vamos al capítulo de Génesis. ¿Qué Dios trató con ese pueblo? No se arrepintieron. Esa civilización. ¿Y qué hizo Dios? He decidido la destrucción totalmente de todo ser. No creyeron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo, arrasó con todo. Un cataclismo tan grande, imagínate tú. Y en el hebreo, cuando tú analizas el texto original, tú te das cuenta que cuando se cerró la puerta, Dios selló la puerta. ¿Sabes por qué? Porque toda esa gente iba a ir para allá, para que Noé. Y esas mujeres con niños, imagínate tú gritando, pegando gritos. No es un humano. Dios está dando tiempo para que este mundo
sea y venga a implantarse o a conectarse con la raíz, con la vid, que es Jesús. Los cristianos que están desubicados para que se ubiquen. Por eso él dice bien claro, el Padre se glorifica en que demos muchos frutos, pero el Padre mismo tiene el hacha puesta ahí mismo, para que si tú no das fruto hay que cortarte, porque tú estás utilizando un lugar que otro puede utilizar y dar fruto. Por eso hay gente que son mediocres en el Evangelio, gente que tiene 20 y 30 años y no dan fruto, gente que no están activos, gente que piensa, ya Cristo lo hizo todo por mí, no necesito ayunar, no necesito orar, no necesito nada. ¿O sí? Jesús dijo, cuando el esposo le sea quitado, van a ayudar y van a orar. Dime. Dime. ¿Somos salvos por gracia? Sí, es verdad. Yo estoy 100% de acuerdo. Pero hay una cosa que se llama la responsabilidad del hombre, que se llama obedecer. Y ahí es que el Padre se glorifica. Cuando obedecemos su palabra, pues sí, está limpio por mi palabra. Si mis palabras permanecen en vosotros, yo permanezco en ustedes, ustedes permanecen en mí. Y ahora dice, pedid todo lo que todo lo que queréis. Pero queréis, no es que tú vas a estar buscando cosas por la voluntad de Dios. Porque hay gente que se ponen a orar, ni siquiera, oye, están desconectados de la vida, comienzan a orar y el Padre no oye su oración. Porque Jesús y yo estamos orando mal. Tenemos que orar conforme a la voluntad de la vida. Y la voluntad de la vida es la palabra. Entonces, ¿cómo permanecemos en Jesús? En la vida. Muy sencillo. Versículo 3, por la palabra. Versículo 7, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 10, si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Oye, ahí lo dice. Es la obediencia a la palabra. Para que tú entiendas el diseño, el trabajo, el plan de Dios y ejerza lo que Dios te ha dado y puedas llevar fruto en tu carácter y fruto, óyeme bien, fruto en cuanto a personas, fruto en cuanto a lo espiritual poder, fruto en cuanto a cantidad, fruto en todo sentido. Pues dice que la semilla cayó en buena tierra y dio el 100%. Entonces se cumple esto. Y con esto termino. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Te oyó? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 7. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 10. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Gloria a Dios. Versículo 8. Y en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y seáis así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sencillo. ¿Cómo permanezco en Jesús? Obediencia. La persona que no tiene a Cristo, el primer punto de obediencia es el arrepentimiento. Recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Escapa del poder del pecado, sea libre del poder del pecado, del poder del diablo, del poder de la muerte y del lago de fuego eterno. Solo Jesús puede hacerlo. Por eso fue que Él murió en la cruz del Calvario. Por eso Él fue a la cruz del Calvario allí. Toda la maldición del Padre cayó sobre Él. Todo el juicio del Padre vino sobre Él. Todas nuestras enfermedades fueron llevadas allí y fue sepultado.
Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó. Aleluya. Ascendió a los cielos y vuelve de nuevo. Y Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el ungido, Yeshua, Jesús en griego, Yeshua en hebreo, Jesús en español, en árabe, Isa, como le quieran llamar, pero la verdad es que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, aquí es muy importante observar que Jesús es la vida, el Mesías prometido a los judíos, el Cristo, aleluya. Y solamente unido a Él, permaneciendo en Él, vamos a llevar muchos frutos. ¿Pero cómo? Obediencia a la palabra. Siempre voy a resaltar eso en mis prédicas. Usted le puede llamar Jesús, le puede llamar Jesús, le puede llamar Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Usted le puede llamar cualquiera de su nombre. Pero una cosa está clara, que Él fue que murió y resucitó. Y solo a través de Él podemos tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Por eso el mundo está buscando en otros árboles que no da vida, que el agua está estancada. Por eso dice: el que cree en mí correrá por dentro de su ser río de agua viva. Hermanos, Cristo es la vid verdadera. Amén. Lo voy a dejar aquí. Pero recuerde, el Padre es el labrador. Tiene el hacha completa. No se olvide de eso. El hacha está puesta a la raíz. Él que la tiene el hacha puesta ahí. Él te ayuda, te da, te poda, te prepara y todo, pero tú tienes que dar fruto. Él dice, cuando dice permanecer, es un mandamiento, es un deber. Porque si Él dice permanecer, es porque hay algo urgente. Porque Él sabe la consecuencia si no permanecemos. Eso es para usted y para mí, para todo aquel que escuche y que ve este mensaje. Entonces, hermanos, vamos a permanecer en Jesús. Amén. Para dar fruto y el Padre se glorifica. Dios le bendiga. Y a su nombre. Y a su nombre. Ok, aquí lo dejamos. Vamos, hermanos, si hay alguien que quiere que oremos por él, vamos a orar por él. Aleluya. O vamos a hacer una oración por este pueblo que Dios está bendiciendo. Se siente la presencia de Dios en este pueblo aquí en Jauda. Dios está orando.